Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, señor. Listo. Bueno, una de las cosas, están viendo el cuerpo humano, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, ya que hay como 40 y pico de chicos ya, 44, bueno, les voy a contar una cosa. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Luis Orlando Páez Henao. En ese canal de YouTube están las dos primeras clases que dimos ayer y antier, ¿sí? Y en sus plataformas, en Moodle, está el link para entrar a estos videos. Allí están las clases de neuropsicología, hay una clase de introducción a la psicología. Por si acaso quieren en algún momento mirarlas, pues ahí están disponibles. Tienen que suscribirse porque por cada suscripción me dan 7 millones de pesos. Entonces, por favor, les pido que se inscriban. Me voy a dedicar ahora a ser youtuber. Entonces, ojalá me pagaran así. Entonces, pues bienvenidos a la clase de hoy. La clase de hoy es... uy, espérense que mi celular ahora que le pasó. Quedó ahí. Profe, una pregunta antes de que prosiga. Es que anoche estuve mirando este link que usted envió para poder mirar el libro, pero solo me arroja información de administración. No, pero ¿Algo hay tengo que hacer ahí? 28, no, 28, hay muchos grupos, perdón, hay muchos, oye, me dice que iniciando reunión, ¿por qué? Esa es la sesión pasada, profe. Pues debe ser. Ah, no, ya entendí. No, no, listo, muchachos. Es otra cosa. Bueno, entonces literalmente, dime, en administración, pero hay 28 casillas. O sea, no solamente hay administración, sino tú vas bajando. Ahí dice leer más y hay un montón de libros y esos son de medicina. Bueno, voy a intentar nuevamente. Gracias, profe. Listo, bueno, muy bien. Entonces, el tema de hoy, pues es el tema de, más que todo, de morfología y fisiología, que significa huesos, músculos, tejidos. Entonces, eso es lo que hoy voy a tratar de hacer. Y luego a las 7:20 les doy los temas para que empiecen a hacer el quiz, que era un poco la tarea del día de hoy. Bueno, entonces nosotros ayer vimos un poco lo que eran las células. Entonces, ay, ahora que pasó listo. Un segundito que estoy tratando de cuadrar aquí unas cosas. Entonces, muchachos, una célula que vimos que habían eucarióticas y procarióticas. Ahí están viendo Word, ¿cierto? Entonces, las células, no importa si son eucarióticas o procarióticas, al reunirse, o sea, si yo uno células, tengo tejidos. Si yo uno tejidos, tengo órganos. Si uno órganos, tengo aparatos. Y si yo, bueno, entonces el aparato tiene una característica y es que está ubicado en un lugar específico. Y ahora lo vamos a ver. Mientras que si yo reúno todo el sistema, entonces se llaman sistemas y están en todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el aparato digestivo solamente está, perdón, voy a colocar la cámara un momentico. Está ubicado entre la boca y la parte de los glúteos, o sea, es boca hacia abajo, pero solo está ubicado en la parte del tórax. Los riñones son de la región posterior, en el tercio bajo, en la parte baja del abdomen, en la parte posterior. El aparato respiratorio está en el tórax, o sea, esos serían aparatos. Hay 4 aparatos básicos que ahorita los voy a mirar y los sistemas, como el sistema cardiovascular, son los que se encuentran a lo largo de todo el sistema. Entonces, hay vasos y arterias y sangre en todo el sistema. Entonces, hoy vamos a aprender un poco a recordar los aparatos, los sistemas. ¿Listo? Entonces, para empezar así, voy a poner acá.
Aquí sí tienen que estar muy pendientes de todo lo que voy a explicar porque hay cosas, digamos que a veces tenemos que entender. Bueno, entonces en la ecuación de ayer dijimos que agua más oxígeno más glucosa produce energía más CO2 más agua. Muy bien. Listo. Pero entonces miren, muchachos, que aquí hay algo bien interesante. Aquí vemos los tres estados de la materia. Entonces, el agua es líquido. Entonces voy a ponerlo así, como líquido. Azulito un poco. El oxígeno es un gas, pongámoslo grisáceo. Y la glucosa es un sólido, entonces pongámoslo algo como que se vea como un verde. Entonces, miren. Entonces tenemos agua, líquido, oxígeno, un gas, y glucosa lo tenemos como un sólido. Entonces, miren lo interesante. Voy a tratar de hacerlo así. Los líquidos son manejados por unos órganos especiales. En este caso es el riñón. Entonces, el riñón es el encargado de manejar los líquidos, por eso produce orina. Los sólidos y líquidos ingresan por el aparato digestivo. Y los gases son del aparato respiratorio. Entonces, miren, muchachos, que literalmente cada uno de los estados de la materia es manejado por un órgano. Es decir, el riñón solo sabe manejar líquidos, por eso filtra agua y produce orina. Los sólidos y líquidos ingresan por el aparato digestivo y se eliminan por el aparato digestivo los sólidos. Y los gases y el aparato respiratorio solo maneja gas. ¿Qué notan de eso? Que si simplemente un líquido entra al riñón, pues él lo sabe manejar, ¿sí me entienden? O sea, él es capaz de entender que maneja líquidos. Pero ¿qué pasaría si al riñón le llega un sólido o un gas? ¿Qué pasaría? Pues Automáticamente funcionamiento normal. Que no funcionaría, ¿sí me No entiendes? O sea, funcionaría, no. no funcionaría. Presenta una anomalía en el funcionamiento. cambia el funcionamiento y se dañaría. Si en el aparato digestivo llega un gas, pues tenemos flutulencias, o sea, y sería un problema. Él no sabe manejar gases. Pero si en el aparato respiratorio llega un líquido o un Se sólido, muere. pues literalmente es un problema porque no podríamos respirar. Entonces miren lo interesante. Cada órgano, cada aparato más que todo, tiene la función de un estado de la materia. Si el riñón le llega un sólido o un gas, se daña. Si al aparato digestivo se producen gases, es una enfermedad. Si en el aparato respiratorio hay líquidos o sólidos, será un problema. Entonces, eso hizo que las cosas fueran bien interesantes y es que a nivel morfológico, ¿quién manejaría el agua? ¿Quién manejaría el agua? ¿Cómo ingresa el agua al sistema? ¿Cómo ingresa el agua al sistema? Entonces voy a hacerlo así. Voy a poner esta ecuación otra vez acá. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo ingresa agua? Entonces, el agua ingresa por el aparato digestivo. ¿Sí ven? Aparato digestivo. Bueno, no me cabe completo, pero digestivo. Listo. Voy a separar un poquito más el oxígeno. ¿Cómo ingresa el oxígeno? Por el aparato respiratorio. Respiratorio, muy bien. ¿Por dónde ingresa el azúcar? ¿Por dónde ingresa el azúcar? Por el digestivo. Listo, ¿sí ven? ¿Por dónde sale el CO2? Respiratorio. Por el respiratorio, muy bien. ¿Y por dónde saldría el agua? Digestivo también, por la orina. Digestivo. La orina renal. Por el Renal. aparato renal. Listo, entonces miren que hay tres grandes aparatos.
3 grandes aparatos, el aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato renal. Y hay un cuarto que se llama aparato urinario, que es el encargado de sacar la orina. O sea, una cosa es producir la orina, que va a ser el riñón, y otra muy diferente es eliminar la orina. ¿Sí ven la diferencia? O sea, uno es que yo puedo producir orina, pero él está todavía en el sistema y el aparato urinario es el encargado de sacar la orina. Muy bien. ¿Hasta ahí me están entendiendo, muchachos? Sí, señor. Pues miren, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato renal y el aparato urinario están ubicados anatómicamente en una parte del cuerpo. Ahorita los voy a mostrar. Y por eso se llaman aparatos, porque simplemente manejan una función, si ven, manejan o el agua, el oxígeno, la glucosa, o el dióxido de carbono, o la orina, solo se dedican a una cosa. Pero todo ese sistema, por ejemplo, usted necesita azúcar o se necesita comer, entonces eso lo maneja el aparato digestivo. Pero usted necesita sacar dióxido de carbono, eso se encarga el aparato respiratorio. Usted necesita producir orina para sacar las toxinas, eso es lo renal. Pero debe haber algo, voy a trazar aquí como una línea, debe haber algo, ¿sí? Que relacione todo lo que se consume con el cuerpo, o sea, que sea capaz de llevar cada cosita, o sea, volvamos a traer esta ecuación, necesitamos cada cosita, o sea, a las células debe llegar agua, debe llegar oxígeno, debe llegar glucosa, o debe sacar las toxinas o sacar el dióxido de carbono, eso es lo que tienen que hacer. Pero ya no se llamaría aparato, ¿cómo se llamaría? Sistema. Sistema. ¿Sí ven? ¿Por qué sistema? Porque tiene que recoger todo del cuerpo y llevarlo a un lugar para que en ese lugar se procesen las cosas. Entonces, el sistema es el que está en todo el cuerpo y es el encargado de hacer cosas muy específicas. Muy específicas. Entonces, empezamos. Sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué será encargado? De llevar la sangre, y la sangre que llevará elementos muy ricos en azúcar o en agua, o llevará el oxígeno. ¿Y qué se encargará de traer? Pues se encargará de traer las sustancias de desecho, el CO2, la creatinina, etc. Listo. Habrá otro que diga cuándo deben hacerse las cosas. Entonces se llama sistema endocrino. ¿Qué significa el encargado de dar la orden? Cuando tengo hambre, cuando tengo ganas de ir al baño, cuando tengo que producir células, cuando tengo que producir adrenalina. Entonces se llama sistema endocrino. Y habrá otro sistema que busca proteger a todo el cuerpo. Entonces se llama sistema inmunológico, que es el encargado de ¿qué? De buscar las infecciones y aniquilarlas. Entonces, él es el encargado de la defensa. Entonces, mira, este cardiovascular se encarga de mandar ciertas sustancias a todo el cuerpo por medio de la sangre. El endocrino es el encargado de toda la parte de hormonas que le dice al cuerpo cuándo hacer las cosas. El sistema inmunológico, entonces, es el encargado de bajar, de controlar el cuerpo en las defensas, o sea, genera defensas para que el cuerpo no sea afectado por una infección, pero debe haber otro sistema, un sistema que sea de protección, digamos, no de protección, no de estructura. Entonces, ese se llamará osteomuscular. Entonces, será el sistema que estructura el cuerpo. Habrá otro sistema que recubre todo el cuerpo y se llama sistema tegumentario. Sistema tegumentario o la piel, que es un sistema porque está cubriendo todo el cuerpo. Y luego tendremos un sistema, perdón, un segundito, tendremos un sistema que es el chacho de todos. O sea, es el encargado de hacer todas las funciones, que se llama sistema nervioso. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, miren, muchachos, lo interesante. Entonces, cada uno, ¿entendieron? ¿Qué son los aparatos? Los aparatos son los que manejan algo de la ecuación, es decir, el agua o el oxígeno o la glucosa. Y recogen cosas. Entonces,
Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Entra glucosa y sale materia fecal. Entra agua y sale agua. ¿Sí me entienden? O sea, hacen un sistema de equilibrio. Pero ahí digamos que tengo las plantas. Las plantas son las encargadas como de producir las cosas. Pero imaginémonos lo siguiente. Yo tengo una planta que produce agua potable. Pero la planta que produce agua potable, ¿qué necesita para llegar el agua potable a todas las casas? ¿Qué necesita? Energía, algo que le impulse. No, Conductos. ¿Redes de conexión? ojo, Un una medio. conexión, un Conducto. medio. Sí, unas conexiones. Perdón un momentico, listo, es que me están llamando a la universidad. Entonces necesita como unas tuberías, ¿sí me entienden? Y por la tubería que va a ir, agua. Entonces, tengo la planta de agua, que sería el aparato digestivo, pero ¿quién tiene la tubería? El aparato cardiovascular, perdón, el sistema cardiovascular. Tengo la planta de azúcar, es decir, tengo un ingenio. Tengo todas las plantas de ingenio. ¿Sí me están entendiendo el ejemplo? O sea, tengo toda la materia prima de glucosa. ¿Pero qué necesito? Que alguien la transporte. ¿Sí me entienden? Que alguien la transporte. ¿Por dónde va? Por el aparato cardiovascular. Necesito el oxígeno. Entonces, el oxígeno, digamos que la planta se llama aparato respiratorio. Y esa planta, pues, necesita que el oxígeno llegue a todas partes. ¿Cómo lo hace? Pues por el sistema cardiovascular. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Luego tiene que haber como alguien que diga, listo. Primera fase, por favor, respire. Entonces empiezan las hormonas a funcionar. Entonces se llama sistema endocrino, que significa mensajeros internos. Endo, dentro, crino, mensajero. Entonces como los mensajeros internos. Pero también hay que haber policía, porque es que con esas situaciones pueden llegar virus, bacterias, hongos, protozoos, y entonces se llama, aquí están los soldados del sistema inmunológico, entonces son los encargados de proteger al sistema. Luego debe tener un soporte todo, o sea, las ciudades tienen soportes, vigas, tal, y se llamará sistema estructural o osteomuscular. Luego tenemos una piel que nos cubre totalmente, totalmente, y entonces eso se llama tejido tegumentario, pero aquí lo vamos a llamar piel. Y luego debe haber el director de orquesta, el gerente general. Y el director dice qué quiere comer, qué quiere tomar, cuánto oxígeno quiere. Dice, yo quiero que se hagan así las cosas, yo quiero mi guardia presidencial, yo quiero que los huesos se estructuren así. Él designa todas las tareas. ¿Hasta ahí me han entendido un poco lo que les quiero mostrar, muchachos? Sí, señor. ¿Qué quiero mostrarles? Que simplemente ese aparato está ubicado en un lugar, pero los sistemas transportan todos los nutrientes, todo eso. Hasta ahí es muy fácil, o sea, ¿qué vamos a estudiar? Morfofisiología, la forma y la función de los aparatos y sistemas. Eso es lo que hoy vamos a hacer. Es una tarea retonta porque ustedes ya lo vieron en materias, o sea, ustedes ya vieron eso en una materia. Entonces yo voy a resumir en una hora toda una materia de 40 clases. Ayer resumí muy brevemente una materia como biología, pero hoy voy a resumir la materia de morfofisiología. Entonces voy a ir muy despacio para que me entiendan cosas. Si no me entienden, me preguntan, ¿listo? De pronto ahí sí la parte muy médica, pero digamos que yo lo quiero que lo vean así. Muy bien. Digamos que voy a traer el cuerpo humano. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, aquí tengo una porción del cuerpo humano y aquí básicamente tengo, oye, ¿ahora qué pasó? Aquí tengo los aparatos. Los aparatos. Entonces, observen ustedes que yo hablé de 4 aparatos. Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato renal y aparato urinario. Y no dije este que está acá, que es el aparato reproductor. ¿Por qué no? Porque en la neurología del aparato reproductor te lo puedo quitar y no hay ningún inconveniente. ¿Sí ven? Entonces,
Literalmente los aparatos están ubicados desde la boca hacia el ano o hacia la uretra que queda en los genitales. Es literalmente, si ven, está ubicado precisamente en todo lo que se llama el tórax y la parte central del cuerpo. Esto es lo que se llama aparatos, o sea, los aparatos son eso. Dime, Camilo. Mira, dime, Camilo. Profe, digamos en el sistema pues, reproductor, no interfiere como tal las hormonas, que sería la testosterona en el hombre. No, porque si a ti te hacen, no, ojo, mira lo que pasa. Si a ti te quitan, a una niña, a una mujer le hacen histerectomía, literalmente le quitan el aparato reproductor, pero neurológicamente no le pasa nada. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, o yo quito tus gónadas, eso se llama una vasectomía, las corto literalmente, pues un poco, y no afecta nada, ni tus aprendizajes, ni tus emociones, nada. Entonces, literalmente el aparato reproductor es aparte de lo que sería la neurología clásica, ¿sí me entiendes? No afectaría para nada, porque y hay mujeres que no tienen miomas, tienen un montón de cosas y su aparato reproductor no funciona, pero su neurología está bien. Ahora sí entienden por qué yo digo solo consideramos 4 aparatos. Entonces tenemos el aparato respiratorio, que son los 2 pulmones, el aparato digestivo, que ahorita lo voy a decir, el aparato renal y el aparato urinario, que significa producción de orina. Entonces, vamos a empezar a estudiarlos como un poquito más detenidamente. Bueno. Este atlas, pues yo se los dejé para que lo bajaran. Y entonces aquí, mira, aquí hablan más de otras cosas. Por ejemplo, mira que dicen sistema óseo, sistema muscular, sistema respiratorio, sistema nervioso. Pero recordemos que es una forma de denominación. Nosotros lo llamaremos aparatos, para ellos eso es un sistema, pero básicamente aquí estarían los que vamos a estudiar. Ayer vimos algo de la célula, vimos algo de la genética, de la mitosis, meiosis. Muy bien, me va a bajar todo esto. Bueno, y aquí empiezan de afuera hacia adentro. No sé si quieren que lo hagamos de afuera hacia adentro o lo hacemos de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, profe. Listo, perfecto. Entonces, De afuera hacia adentro, profe. bueno, listo. Entonces vamos a empezar de afuera hacia adentro. Entonces, lo más externo que tienen los sistemas es la piel. Por eso se llama tejido epitelial o tejido tegumentario o piel como tal. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones básicas de la piel? La piel tiene como función aislar la parte interna del medio externo. Esa es su principal función. Aísla, ya sea en presión, temperatura, aguas, etcétera. Entonces, permite aislar, un segundito, por favor. Permite aislar lo que pasa en el medio externo con lo que pasa en el medio interno. Básicamente son células epiteliales que son células laminares, o sea, son epitelio, significa laminar, son células de laminares, pero debajo de ellas pues ahí está la epidermis, dermis y subdermis. Aquí lo dice, epidermis, dermis como tal, que significa piel, epi, por encima de la piel y subdermis, que significa o subcutáneo, por debajo de la piel. Tiene bueno, básicamente el tejido epitelial son 6 capas planas. Y se nos cae la piel, cuando tenemos alergia, se nos cae la piel porque la piel cambia cada 6 horas. O sea, la piel es un tejido terriblemente simple que con el tiempo va perdiéndose estructuras de piel, tiene colágeno y elastina, y entonces se van perdiendo las capas y nace nueva piel. O sea, la piel se regenera. Pero cuando la lesión es epitelial, pues digamos de la epidermis, la lesión se recupera muy fácilmente. Entre mayor compromiso tenga la lesión, si cubre epidermis, si cubre dermis, la piel va a sufrir grandes lesiones. Por eso una persona que se quema o le echan ácido realmente no regenera la piel. ¿Por qué? Porque la piel se dañó. Las células dérmicas se dañan y por eso es que uno ve que en la quemadura no hay regeneración. No hay regeneración.
Bueno, la piel tiene muchas características. Bueno, la primera característica es que tiene folículos pilosos, aquí es cabello, folículo, tallo del pelo, y se dice que todo el cuerpo tiene vellosidades, infinitamente pequeñas algunas y otras muy largas. Es decir, toda la piel está recubierta por vellosidades. Siempre, toda la piel tiene vellosidades. Inclusive, por eso nos salen pelitos dentro de la nariz, porque dentro de la nariz hay piel. Pero las únicas estructuras que literalmente no tendrían ese concepto de tener vellosidades serían dos estructuras epiteliales, que son las mucosas de la boca y la lengua. Por eso muchos dicen que no es piel como tal. Bueno, digamos que en el argot de la biología uno diría la piel sí está presente tanto en la lengua como en la mucosa interna de la boca. Pero tienen una característica, los folículos pilosos cambiaron para ser papilas gustativas. Voy a traer una imagen de papila gustativa para que yo pueda explicar una cosa. Trataré de hacerlo así para que me entiendan. Si ustedes ven que se les dificulta, pues buscamos otra forma. Profe, Dime. buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que hay una compañera que no ha podido ingresar a clase por ningún lado. Pero ¿le puedes hacer el favor de mandarle el link? Pues sí, señor, ya se lo enviamos, sino para que su merced pues tenga conocimiento que ella está intentando entrar, pero no ha podido. Pero ¿sabes cuánta gente tengo en mi clase? 50 personas. Entonces de pronto será el computador de ella. Bueno, ya le digo. Bueno, por favor, gracias, qué pena. Entonces miren muchachos, aquí tengo una papila gustativa, ¿sí ven? Literalmente, si la observan la forma de la papila gustativa tiene un poro, así es un elemento de poroso, ¿sí están viendo el cursor? Y aquí tiene un folículo. Ahora miren lo que va a pasar. Cuando yo antepongo esta imagen con esta imagen, miren aquí el folículo. Si lo ven, muchachos, este es el folículo piloso. Si ven que tiene literalmente la misma forma de la glándula de la papila gustativa. Por eso se dice que la piel de la lengua sí tenía vellosidades, pero mutaron para ser papilas gustativas. Y tienen un conector, mira, si ven, es un nervio. Y la papila gustativa, ya les muestro, tiene un nervio que es parte del glosofaringio, que lo vamos a estudiar nosotros. Y mírenlo acá, ¿sí ven el nervio gustativo? ¿Sí lo observan? Entonces, literalmente, sí sería piel, pero la papila gustativa evolucionó para percibir el sabor, mientras que la vellosidad del cuero cabelludo de la piel lo que permite es evitar pérdida de humedad o controlar algunos elementos. Uno de los datos interesantes del cabello es que sufre de algo que se llama piloerección. Piloerección es que hay algunos elementos que estimulan la vellosidad y entonces se habla de la piel de gallina y eso es por cambios térmicos o por cambios que se dan. Entonces esa es una de las características de la vellosidad. Bueno, la piel tiene otras características y es que está muy vascularizada. ¿Sí ven? Muy vascularizada. Entonces, como está tan vascularizada, pues obviamente el evento vascular hace que si hay mucha temperatura, la sangre circule más hacia la dermis. ¿Sí ven? Hacia la epidermis. Por lo tanto, se pierde calor y entonces uno se pone colorado. Pero si hace frío, se cierran los vasos de la dermis y entonces la piel queda piel blanca o se dice, uy, ¿cómo está de pálido? Y es por el frío. Entonces, si ven, a medida que aumenta la temperatura corporal, uno se pone colorado porque la sangre va hacia la periferia, hacia la epidermis para perder calor. Y a medida que hace frío, la piel obliga a que la sangre vaya por debajo de la subdermis para que no se pierda calor. Entonces, ¿entienden esa relación? Eso después lo vamos a ver en un sistema. ¿Hasta ahí? ¿Fácil? ¿Entendieron, muchachos? Bueno, pero otra de las características de la piel es que tiene unas estructuras llamadas corpúsculos. Ya se los voy a mostrar.
Y eso lo vamos a ver en el capítulo 6 de nuestra Bustamante. Los corpúsculos son simplemente sensores. Si alguien ya tiene el libro, por favor, váyase al capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a ver esas estructuras llamadas corpúsculos. Aquí están muy pequeñitos. Esperen, bueno, búscamelos acá. No sé si lo alcanzan a ver, muchachos, acá. ¿Sí los alcanzan a ver? Espere, busco una imagen acá, de pronto esto. Observan ustedes que dentro de la piel hay algunos elementos llamados corpúsculos. Tenemos terminaciones libres, corpúsculos de Meiser, Ruffini, Pacini, Golgi, Mazzoni, tendinosos. Eso los vamos a ver en el capítulo 6 de nuestro Bustamante. Pero, ¿qué significan esos corpúsculos? Que reciben información tanto de presión como de temperatura. O sea, los elementos de presión, por ejemplo, son percibidos por Meissner y Pacini, mientras que los de temperatura, ustedes lo vieron inclusive en sensación y percepción, creo. ¿Ustedes ya vieron sensación y percepción? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. Sí, profe. listo, doy por hecho ese capítulo, porque ustedes tuvieron que haberlo estudiado perfectamente. Entonces, en sensación, la parte del tacto, que está en la piel, es encargada de presión y temperatura. Bueno, lo voy a repasar cuando llegue al capítulo 6 de su Bustamante. Pero si ven, muchachos, si lo hubieran estudiado bien, pues ya me dirían, no, Krauss es temperatura, calor, Ruffini es tal cosa, Pacini es tal cosa, Golgi, Mazzoni es tal cosa. Entonces, los interesados en ir adelantando tema, capítulo 6. ¿Listo? Entonces, la piel tiene varias funciones. La primera, proteger y aislar. Segunda, mantener la vellosidad. Y la tercera, bueno, eso permite controlar temperaturas. La tercera es controlar las temperaturas. Y cuarto, percibir información de orden táctil. Táctil. Pero, ¿cómo lo vamos a decir en neurología? En neurología vamos a decir que la información táctil, de una vez para que vayan aprendiendo, la información táctil se llama somatosensorial, es decir, sensación del cuerpo, somatosensorial. Entonces, la información somatosensorial es la encargada de percibir presión y temperatura. Entonces, presión y temperatura. Muy bien, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí me han entendido la piel? Que tiene 3 capas, Sí, señor. epidermis, dermis y subdermis, que las capas, cada capa tiene unas características morfológicas de forma, que dónde está la grasa en la dermis como tal, y la subdermis tiene más el principio de irrigación vascular. Hay venas y arterias, tejido adiposo, que ustedes ya saben que es diferencia ahí entre tejido adiposo y tejido conectivo. Muy bien, listo. Ahí ya decimos que vamos a abandonar un poco la parte de la piel. Bueno, empezando a entrar al cuerpo, encontramos 2 grandes partes que se llama el sistema osteomuscular. Entonces aquí tengo, obviamente, la distribución de tejido óseo, osteo, ¿sí ven? Óseo, osteo y tejido muscular. Entonces, hay 2 tipos, ahorita lo voy a decir. Entonces, el tejido óseo, voy a traerlo acá. El tejido óseo es el encargado de formar el hueso. Entonces, aquí. Óseo, que significa hueso. Bueno, ¿saben cómo se forma el hueso y eso? ¿O no saben nada? No, señor. Con agua. Es por la formación de células de osteocitos y osteoblastos. Bueno, se llaman las células de Haber. Entonces, básicamente el hueso está formado por calcio y agua. Entonces, las células de Haber son las encargadas de conformar o sea, de reunir el calcio más el agua. Y entonces hay 2 principios, osteoblasto, osteocito. Entonces, el osteoblasto, voy a poner el hueso acá, este es un hueso. El osteoblasto, vamos a jugar a algo tonto.
¿Ustedes alguna vez han visto cómo pañetan una pared? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, mira lo que hacen. Piensen, tengo una pared. Entonces, hacen la mezcla de cemento, arena y agua. Entonces, listo. Cogen el palustre, lo echan en la llana y alguien lanza sobre la pared la mezcla. ¿Sí o no? Sí, correcto. Lanza sobre la pared la mezcla. Y luego alguien con una regla o una llana la va emparejando. Eso es todo. Alguien lanza la mezcla y otro empareja. Lanza la mezcla y el otro empareja. Osteoblasto lanza la mezcla de calcio y agua. La lanza. Y el osteocito pule. Osteoblasto, osteocito. ¿Sí ven? El osteoblasto lanza la mezcla y el osteocito lija para que o pule la superficie. Hasta ahí es muy fácil, Profe, ¿sí o no? Dime. una pregunta. Dime. Camilo, dime. Por eso, digamos, genera un cambio y empieza a comerse el hueso y produce Por huesos de eso, muy cristal y bien, cosas perfecto. así. Para ahí, listo. Eso lo iba a explicar ahorita. Entonces, imagínense que normalmente lanzamos la mezcla, pulimos, lanzamos, pulimos. Eso está bien, pero llegará un momento en que la mezcla no es lanzada. No se lanza la mezcla, pero los chocitos sí la pulen. Y entonces empieza a pulir el hueso donde no hay mezcla. Y entonces forma un poro y se denomina osteoporosis. Es donde el osteoblasto no funciona y el osteocito sí funciona. Y se llama, se llama osteoporosis. ¿Por qué? Porque el hueso quedó con poros. ¿Sí me están entendiendo? Porque no hay mezcla. Ahí no se mezcló, el osteoblasto no mandó la mezcla y ahí se dañó. Eso es lo que se llama descalcificación o osteoporosis. ¿Entendieron eso, muchachos? Profe, una pregunta, qué pena. Dime. Profe, entonces cuando las personas toman esos suplementos que dicen de calcio y todo eso, digamos, ¿cuál es el proceso que hace, digamos, esos suplementos en el cuerpo? O sea, ¿cómo Que ese proceso? aumentan la probabilidad de que el osteoblasto concentre el calcio y lo mande hacia el hueso. Eso es lo que hace. Pero tú tienes 70 años y empiezas a tomar calcio, ya el osteoblasto está dañado y no va a servir de nada, se va a perder. Cuando veamos un poco, bueno, es que ustedes debían de haber estudiado el calcio. El calcio es precursor del hueso, controla el músculo y permite control del dolor. O sea, el calcio tiene, como yo lo dije ayer, es un bioelemento secundario, es muy importante y tiene la función en el hueso, en el músculo y en el dolor. Entonces, cuando yo tengo problemas osteomusculares, por lo general mando calcio. ¿Para qué? Para que regule un poco esos elementos del hueso y del músculo. Listo. Y cuando una persona tiene exceso de calcio, ¿es calcificación? ¿Cómo es? Sí, es una hipercalcemia y tiene serio problema el riñón, porque al riñón llega oxalatos de calcio y entonces el riñón produce se llama, estoy pensando en tantas cosas hoy. Cálculos. No, pero nefrolitiasis, es que los iba a descrestar, porque decir cálculo renal no, nefrolitiasis, la nefrolitiasis. Entonces, nefrolitiasis significa que el riñón está acomodando mucha cantidad de oxalatos de calcio, porque hay una hipercalcemia. ¿Sí ven? Bueno, eso es de bioquímica, pero es bien interesante porque en neurología uno ve mucha bioquímica Preciso cerebral. cuando Santiago está durmiendo. Dime. Eliana, ¿me preguntaste algo? No, profe, gracias. No, Ah, bueno. Cierra el micrófono, por favor. Profe, perdón, qué pena devolverme un poco. ¿Me podría recordar nuevamente el nombre de las células que interfieren dentro del proceso del Haber, hueso? las células de Haber. Haber, gracias, profe. Haber, con H. Bueno, entonces las células de Haber son estas células que vemos acá, míralas, son circulares. Esas son como el tronco, ¿sí me entiendes? Esos troncos, ¿sí ven que es como un tronco de un árbol? Esas son las células de Haber. ¿Sí? Bueno, yo me sabía todas las células de cada tejido. Cada célula tiene, por ejemplo, hay células de Langerhans, está en el páncreas, y las células de Haber, y las células, la nefrona, y cada lugar tiene, cada órgano tiene su célula. Las células de Schwann, las células de no sé qué. Cada lugar tiene, como aparato sistema, tiene unas células, y cada célula tiene un nombre. Listo. Así se ve el hueso, así se ve el hueso.
¿Sí ven? Células están. Y miren una osteoporosis. Ah, yo les iba a mostrar una osteoporosis por acá. Bueno, esta no es una osteoporosis, pero esta, bueno, aquí sí vemos un poco la osteoporosis, ¿sí? Pero ¿por qué se ve ahí? Porque se llama tejido esponjoso. Y el tejido esponjoso, les voy a decir las partes del hueso. El hueso tiene dos grandes partes. Epífisis arriba, epífisis y diáfisis. Epífisis y diáfisis. ¿Qué es la epífisis? Es donde se está creando un nuevo hueso y se llama tejido esponjoso. Diáfisis, donde se solidifica el hueso. Hay muchos conceptos, muchachos. Bueno, qué pena con ustedes decirles esto, pero para eso habían materias especializadas en ese tema. Entonces, Profe, de la hipófisis sale la médula, ¿sí? Que no, es donde se no, pueden tomar pruebas. espérate, no. Mira, la epífisis es donde está el tejido óseo nuevo. Es donde nace hueso. Donde nace hueso. La epífisis es epi arriba, donde nace el hueso. Se llama tejido esponjoso. Mira lo interesante, Camilo. Esto es epífisis. Mira que está tejido esponjoso. Tejido esponjoso, o sea, se parece a una esponja. Y ahí nace nuevo hueso. Y diáfisis está solidificado, que es la parte dura del hueso. Entonces, pilas. Primer comentario. Imagínense, muchachos, que vamos a ir a comer pollo en el pollo de la 22 o en cualquiera de, de esas pollerías. De esas pollerías. Y entonces, es que la conocí, señorita Laura, la conocí en una pollería. Entonces, vamos a una pollería. A diferente de ir a un piqueteadero. A diferente, si ven, hay dos lugares. Donde venden pollos y donde venden gallinas. Cuando vamos a comer pollos, entonces nos pasan los huesos y los cortan con una facilidad impresionante. Inclusive yo puedo coger el pollo y morderlo en la parte de arriba y le saco un juguito, que ese es el tejido esponjoso. Pero si voy al piqueteadero, usted trate de meterle muela al hueso de la gallina y literalmente es imposible. ¿Por qué? Porque se le fracturará un diente. ¿Qué diferencia hay entre el pollo y la gallina? El pollo es muy joven, tiene 3 o 4 meses de crecimiento. Por lo tanto, tiene mucho tejido esponjoso, mucha epífisis y poca diáfisis. ¿Sí me entienden? La gallina que tiene más diáfisis que epífisis. Por eso es tan duro. ¿Sí entendieron eso? Sí, profe, una pregunta. Señor. Nos comentaba, pues bueno, de estas dos partes del hueso, epífisis y diáfisis, pero ¿el cartílago como tal no hace parte del hueso? No, el cartílago es tejido cartilaginoso y es la relación que hay entre el hueso y otro hueso. Bueno, Sí, los conectores. Pero sí, no son pensé que conectores. hacían parte. Para ahí, no son conectores. ¿Qué pasa? Si yo pongo dos huesos juntos sufren de algo que se llama artrosis y es que se pegan los dos huesos. Se desgasta. Entonces, se pegan los dos huesos, porque la propiedad del hueso es pegarse con otro hueso. Por eso cuando nos fracturamos, ¿qué hace un hueso con otro pedazo de hueso? Se une y forma callosidad. ¿Entiendes eso? Ese es un principio de los huesos. Entonces, el sistema, para evitar que las articulaciones se dañen, colocó un sistema que se llama tejido cartilaginoso, que es de los tejidos conectivos. El tejido conectivo también pertenece al sistema osteomuscular, es decir, el tejido óseo pertenece a los tejidos conectivos, pero no son de la misma descendencia, ¿sí me entiendes? Una cosa es el tejido óseo y otra cosa es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso tiene queratinas, mientras que el tejido óseo tiene calcio. ¿Sí ves? Esa sería una gran diferencia. ¿Sí lo entienden, muchachos? Esa es una diferencia totalmente fundamental. ¿Cuándo se utiliza el tejido cartilaginoso? Para evitar que una articulación se pegue entre los huesos, o sea, los dos huesos se peguen. ¿Listo? Hasta ahí, Gracias, profe. ¿entendieron ese pedacito, muchachos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, vamos a dejar un momentico el tejido óseo
y voy a entrar acá a mi cuadro. Entonces, bueno, aquí tengo tejido óseo, que ya sabemos que son las células que de Haber, y aquí tendría tejido muscular. Por favor, los que tengan el libro Bustamante, por favor van a revisar capítulo 4. Capítulo 4. Ahí tenemos el músculo. ¿Por qué lo vamos a tener en neurología? Porque la relación entre sistema nervioso y músculo se llama placa motora, entonces vamos a estudiar cómo el cerebro manda la información al músculo para que él contraiga. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 4, yo hablaré del músculo y la relación de placa motora. ¿Listo? Muy bien. Listo, muy bien. Y aquí llegamos, entonces como estamos de afuera hacia adentro, vamos a llegar al sistema óseo. Entonces, bueno, ¿sí saben del sistema óseo cosas o no? ¿No? Bueno, los voy a explicar en 5 minutos. El sistema óseo está conformado por 213 huesos. Los huesos son huesos muy pequeños que se encuentran en el oído, que se llaman martillo, yunque y estribo, y huesos terriblemente largos como el fémur, que es el hueso más largo. Contamos con varios tipos de, varias formas de huesos. Tenemos huesos planos, huesos circulares y semicirculares. Es decir, hay huesos planos, como el omóplato, huesos circulares, como húmero, cúbito y radio, y semicirculares, como un poco el coxis, ¿listo? O el sistema ilíaco. Literalmente, el sistema osteomuscular se divide por regiones. Tenemos la región del cráneo, la región del cuello, la región del tórax, la región de la cintura, la región de la pelvis y las extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces, hasta ahí fácil, ¿sí o no? Voy a traer una imagen no tan jocosa como esta, pero que me permita ver una cosa importante. Entonces, Profe, qué pena. sí, ¿Será que se podría repetir nuevamente las regiones? Qué pena. ya las voy a decir ahorita con esta diapositiva, con esta imagen, no te gustes. Entonces, las regiones, aquí busquemos un sistema óseo. Así. Listo. Entonces, las regiones son las siguientes. Este está chiquitico. Ahora sí las vemos más claro. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces tengo la región del cráneo. La región del cráneo. La región del cuello o cervix. Cervical. Región cervical. Por eso se dice cervix, cuello. La región del tórax. La región lumbar o la cintura. La región pélvica o ilíaca. Y las extremidades superiores Inferiores. e inferiores. Esos son. Es re fácil. Aprenderse los huesos es re fácil, re fácil, re fácil. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, voy a hablar de algunas generalidades porque en neurología las necesito. Bueno, entonces miren muchachos una cosa. Los huesos dan nombre al músculo y a su vez dan nombre al nervio. ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces, los huesos dan origen al nombre del músculo y a veces al nombre del nervio. Miren esto. Aquí tengo el fémur, el hueso más largo, el fémur. Adivinen cómo se llama el músculo que va en la parte anterior. Músculo femoral. Músculo femoral. ¿Y cómo se llama el nervio? Femoral medio. Femoral. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces tengo el nervio, el fémur, nombre del hueso, el músculo se llama femoral y el nervio se llama femoral. ¿Sí entienden? Muy bien. Aquí tengo cúbito y radio. ¿Cómo se llama el músculo? Músculo radial, músculo cubital. ¿Cómo se llama el nervio? Nervio radial o nervio cubital. ¿Listo?
¿Cómo se llama? Por ejemplo, miran esto. ¿Sí ven aquí las costillas? ¿Las están observando? Ahí se ven las costillas. Entonces, ¿Esto no es el esternón? no, el esternón es el del centro. Este es el esternón. Es que estoy buscando una imagen bien grande que nos permita entender. Voy a aumentar más estas plataformas. Listo. Bueno, aquí tendría como una imagen mucho mejor. Bueno, entonces no, pero esa imagen no me gusta. Bueno, ¿esta está mejor? No encuentro una que me agrade. Bueno, esta me gusta más. Listo. Entonces, imagínense muchachos que empecemos. Entonces, aquí tengo la región del cráneo. Ay, no sé si contarles todo eso. Se los cuento, pero ustedes no se los aprenden de memoria, sino hasta que llegamos al capítulo. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que decir, el cráneo está conformado por 8 huesos, que son un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un etmoides y un esfenoides. ¿Sí me entiendes? Entonces tienen que aprenderse todo eso. Entonces vamos a hablar de huesos del cráneo. ¿Ustedes vieron eso, muchachos? Si lo vieron en una materia, yo no sé por qué estoy diciendo esto. Pues tan detalladamente, no, profesor. Sí lo vimos, porque sería mentira decir que no. Ay, ustedes no lo Pero vieron, no con sean detalles mentirosos. así, sí, puntual. En esa Porque materia pusimos. en esa materia expusieron, me encanta, pero que a nadie se le Creo que a esa explicó. clase yo no fui, profe. Ah, bueno, esa clase, menos mal que usted no fue, porque qué pena. Entonces, ¿sí ven? Mire, ¿de qué le sirve Va a esto? dejarlo igual que ayer, profe, igual que ayer. ¿Qué? Vamos a hacer que esa conversación no siguió, que la clase la dictó otro profesor de otra universidad Ah, y bueno, sí. continuemos. Listo. Entonces, miren, muchachos, ¿por qué es tan importante que ustedes aprendan los huesos? Porque es que en neurología, por ejemplo, si ven este hueso de acá, se llama hueso occipital y hay un lóbulo que se llama lóbulo occipital. Este hueso de aquí arriba se llama parietal y hay un lóbulo que se llama parietal. Este es el temporal y hay un hueso que se llama temporal. Hay un lóbulo que se llama temporal. Este es el frontal. Este es el etmoides y aquí queda el esfenoides. Entonces, miren muchachos, que literalmente uno tiene que aprenderse los huesos porque los huesos le dan nombre a alguien. Entonces yo digo, lóbulo occipital queda en la parte posterior, lóbulo frontal en la parte anterior, parte superior y parte media del cráneo. Entonces los 8 huesos son un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, y aquí un esfenoides y un etmoides. Esfenoides y etmoides. Esos son los huesos del cráneo. ¿Se ven? Ah, listo. Aquí tengo el cigomático que forma parte del esfenoides. Listo. Mientras que la cara está conformado por el Borner, mandíbula superior y mandíbula inferior. Son fáciles. ¿Sí? Borner, mandíbula superior, mandíbula inferior. ¿Queda eso claro, muchachos? Mira, aquí tengo ya los nombres. Frontal, parietal, temporal, occipital, el cigomático, el etmoides, el esfenoides, y aquí tengo Bormer, mandíbula superior, mandíbula inferior. Eso es todo, muchachos. Si observan que hay unos huequitos, por ahí va a salir el par craneal, séptimo par craneal. Listo. Pero eso después lo vamos a ver. Preguntas hasta ahí, entonces. ¿Cuántos huesos conforman el cráneo? 8. ¿Cuántos la cara? Literalmente 3. ¿Listo? Literalmente 3. Listo. Hasta ahí, muele la golondrina. Luego, tenemos la columna... Dime. Profe, qué pena. ¿Me puede repetir los huesos de la cara? Que son Bormer, mandíbula superior, mandíbula inferior. Listo. Ahora voy a traerles... Gracias, profe. De nada. Ahora les voy a traer los huesos de de la columna. Para que les enseñe las partes.
Entonces, los huesos de la columna, aquí los tengo. ¿Listo? Entonces, la columna se divide en regiones. Tengo la región cervical, la columna, tengo región cervical. ¿Casi todos ya tienen el libro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, en PDF me está. Listo. Por favor, van al capítulo 10, Sistema Nervioso Periférico. Capítulo 10. Ya, profe. Listo. ¿Observan ustedes la lámina 10.1? Ahí está literalmente los nervios de la columna. Sí, señor. La Y ahí página dice, 151. muy bien, y ahí dice región cervical o plexo cervical. Sí, señor. Entonces, ahí en el plexo cervical está la región cervical, es decir, ahí salen de la columna por la región cervical. Luego dice plexo braquial, que significa brazo. Luego viene región intercostal, que se llama región torácica. La intercostal es región torácica. ¿Qué significa intercostal? Entre las costillas, que es de la región torácica. Luego viene plexo lumbar. ¿Sí lo ven? Plexo lumbar. Ahí dice plexo lumbar. ¿Qué significa cintura? Luego viene plexo sacro, que es un hueso fusionado, y luego viene el coxis. Entonces, son así. Vértebras, vértebras. Tengo 7 vértebras cervicales. 7 vértebras cervicales. 12 torácicas. 5 lumbares. 5 sacras. Y unas 4 que se fusionan en un huesito llamado coxis. Mire, aquí se ve fusionado. Entonces, repito el número para que no se les olvide. Tengo 7 vértebras cervicales, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras. Y 4 coxigias, que son huesos fusionados. Listo. Preguntas hasta ahí. Entonces, la columna es la encargada de hacer todo el soporte del cuerpo humano, literalmente, todo el soporte. ¿Sí? Soporta casi todo el cuerpo. Por eso, un daño en la columna es un daño estructural. Cifosis y escoliosis. ¿Ustedes vieron eso? Las enfermedades de los huesos. ¿Sí? No, señor. Bueno, Profe. No, señor. No, señor. bueno, entonces, Profe, una pregunta. señora, Cuando hacen una punción lumbar, ¿en dónde digamos, lo ¿cómo te van a hacen? poner? Sí, señor, la anestesia regional. ¿En Lo qué hacen exactamente qué vértebra? L3, L3. Punción lumbar L3. Uy, fue puchica. No tengo mi libro acá, pero L3 creo que está en el capítulo, fue puchica, capítulo 10. Si me dan tiempo voy a traer es que dejé el libro en la casa. Ya voy por el libro, me disculpan un segundito para mostrarles punción lumbar. Un segundito. Por favor, busca en capítulo 5, yo tengo aquí la lámina 5.10.
5:10. Y debí haberla traído aquí en el computador. Bueno. Entonces, en el capítulo 5 está la punción lumbar que se hace entre L3, L4. Entonces, sí, básicamente en L3, en la posición L3. Una de las razones por las cuales, bueno, me tocó buscarla aquí para mostrárselas. Punción lumbar. ¿Por qué se hace en L3? Porque ahí ya no hay médula, literalmente. La médula solo llega hasta L2. ¿Por qué llega hasta L2? Porque así es la vida. Entonces solo llegó hasta ese punto. Entonces en L2 es donde llega la médula, en L3 ya no habría médula, por eso cuando yo entro al espacio intervertebral, pues no tocaría, mira, ¿sí ves? Aquí, mira, no sé si están observando, por favor miren sus pantallas. Hasta aquí llega, esta es la vértebra L2, hasta aquí llega bueno, L2 principalmente es esta. Este es L1, esta es L2. Y este es el cartílago intervertebral. Entonces, hasta aquí llega la médula. En el espacio L3, no, sí dije bien, L2, L3, sí, qué pena. En el espacio L3, mira que ya no habría médula, sino algo que se llama cauda equina o cola de caballo. En el capítulo 5 ustedes ven la cauda equina, es como un mechón de nervios que se desprenden de la médula en el capítulo 5. Y entonces miren que como ya no hay médula, cuando yo entro con la analgesia o con el analgésico o con el medicamento para generar generar el bloqueo, pero hoy estoy como, para generar el bloqueo, o sea, la anestesia, entonces bloquea las raíces de la médula, pero no toca la médula. O puedo de ahí tomar punción lumbar, que significa que puedo sacar líquido cefalorraquídeo para saber si el paciente tiene alguna afección de vía nerviosa. Y aquí ya tengo la posición. ¿Sí ves? Ahí ya tendría la punción lumbar, mire. ¿Sí ves? Entonces entran al espacio L3 y de ahí sacan el líquido cefalorraquídeo para mandarlo a patología. Porque el líquido cefalorraquídeo recorre todo el sistema. ¿Entendiste la punción lumbar? Sí, señor, profe, muchas gracias. Sí, señor. Su eminencia. No se te olvide ese pedacito. Su eminencia. No deben olvidar cosas, o sea, ojo con eso. Listo. Entonces ahí tendríamos la columna vertebral, las vértebras, listo. Después voy a explicar más cosas. Luego vengo la región del tórax, se llama intercostales, entonces porque están entre las costillas. Entonces yo digo que tengo 24 costillas verdaderas, 5 falsas y 5 flotantes. Listo, es así de fácil. Verdaderas, falsas y flotantes. Eso todos se lo saben. La condición básica de la costilla es que es totalmente plana. Es muy plana para que los órganos que están dentro de ellas no sufran choques ni nada. Entonces están totalmente cubiertas y tienen un cartílago muy fuerte. Nos da, por ejemplo, ustedes se ponen a hacer mucho ejercicio, que venga, barremos y lavamos la cocina, y después les da un dolor precordial como si fuera un infarto. Eso se llama osteocarditis porque el cartílago de las costillas se inflama, generando un dolor muy fuerte en el tórax y la gente piensa que es un infarto, pero se llama osteocarditis. Entonces uno siente un dolor ahí durísimo y es por eso, por la inflamación del cartílago, porque se hizo mucho ejercicio, se hicieron muchas flexiones. Bueno, la mayoría no hace ejercicio, pero si yo hiciera muchas flexiones, pues obviamente me marca el pecho y me dolerían los cartílagos de las costillas. Por la parte anterior tenemos las costillas, por la parte posterior tenemos el omóplato y acá la clavícula, que son los que estabilizan la cintura escapular. Esta se llama cintura escapular. ¿Qué significa? Escápula está conformada por omóplato y clavícula. Entonces, cuando yo le diga, es una lesión de la cintura escapular, lesión del plexo braquial, usted dice, Orlando está refiriéndose a esta zona, a la cintura escapular. Escápula, clavícula y omóplato, que le dan soporte a los brazos. Muy bien. Entonces, luego, al finalizar, está el ilíaco, o lo que se llama ¿qué significa la cadera? ¿Se han escuchado ese término ahí, la cadera?
La cadera es el término que relaciona al fémur, este hueso, con el ilíaco. Con el ilíaco. Y aquí tengo la cresta ilíaca, aquí tengo el espacio sacro, y la cresta ilíaca almacena, o ahí es como un asiento del aparato digestivo, el asiento del aparato renal, y ahí está el útero para las niñas, y en nosotros aquí abajo los testículos, pero ahí es como el piso pélvico. ¿Sí lo han escuchado? Piso pélvico, de la pelvis, o sea, de esta capita que va acá. Y en el piso pélvico, pues se acomoda el aparato urinario, el aparato excretor y el aparato genital femenino. Por eso cuando, a ver si me acuerdo del término, cuando tenemos algunos problemas de incontinencia y todo eso, dicen haga ejercicios de Keller o de Kepler, no, de Keller, que es fortaleza del piso pélvico. Creo que es de Keller. Estoy dudando si es Mi Kepler. profe es Keller. Keller, muy bien. Este es Orlando, ¿cómo sabes? ¿Sí o no? Entonces se hacen ejercicios del piso pélvico, que es para evitar la incontinencia. Por ejemplo, hay niñas o las señoras que tienen un bebé, con el tiempo, pues obviamente hay ese goteo por el parto, y entonces se les enseña es un ejercicio que uno contrae el piso pélvico, lo relaja, lo contrae, lo relaja, y se llama ejercicios para mejorar los elementos de incontinencia. Claro que mejoran otras cosas que no voy a decir. Listo, muy bien. Sigamos. Luego vienen los huesos de miembros superiores, son muy fáciles de aprender. Húmero, cúbito y radio. Entonces, miren, pongo la mano así, extendida. Este huesito que da acá es el radial. Radial. O sea, el radio, este. Sí, mírense su mano, por favor, conózcanse su mano. Mírenla cómo es. Entonces, estiran los dedos y dicen, el dedo pulgar da al radial y el dedo índice da al cubital. ¿Sí vieron? O sea, el dedo pulgar al radial y el dedo índice al cubital. Por lo tanto, este nervio se llama radial y este nervio se llama cubital. ¿Sí ven cómo es de fácil? O sea, facilísimo. Entonces tenemos húmero, cúbito y radio, y luego viene la mano que tiene los metacarpianos, falanges. Metacarpianos y falanges. Voy a traer una de la mano para explicar algo sencillo. Entonces, básicamente la mano tiene unos metacarpianos. Me tienen que avisar en 10 minutos porque si no, no alcanzan a hacer el quiz. Bueno, digamos mañana terminamos este tema, no me preocupo. Entonces, mira, aquí tengo los metacarpianos, ¿sí ven? Todo esto son los metacarpianos. Y de aquí tengo 3 falanges, 1, 2 y 3. ¿Sí las ven, muchachos? Se dice que los metacarpianos son unas estructuras de huesos móviles que permiten el movimiento conjugado de la mano. Entonces, literalmente, los metacarpianos establecen la palma de la mano, y de ahí salen las falanges. El dedo pulgar solo tiene 2 falanges y el resto de dedos tiene 3 falanges. Entonces, esta se llama falange proximal y esta distal. Aquí sería proximal, media y distal. Proximal, media y distal. Proximal, media y distal. Proximal, media y distal. Otros lo llamaban falange, falangina y falangeta. Pero nosotros lo vamos a aprender como falange proximal, falange media y falange distal. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. La mano en movimiento tiene 250 movimientos conjugados, o sea, hace un montón de cosas. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos el radio y unlar. Bueno, hay un nombre que no se los expliqué, es en latín. Se dice radial y unlar o cubital, por si acaso. Unlar o cubital tienen el mismo nombre. ¿Listo, muchachos? Para si aparece unlar,
Usted dice, ah, pues el profe me explicó que esos huesos son, un lar es igual a cúbita. Aquí tengo los 8 huesos metacarpianos, míralos, que son básicamente una estructura de huesecillos muy pequeñitos, muy pequeñitos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a dejar ya la mano y nos vamos a miembros inferiores. En miembros inferiores tengo el hueso más largo, el fémur, y luego tengo tibia y peroné. Tibia y peroné. La tibia y el peroné, pues obviamente la tibia es la parte más dura y luego el peroné está por detrás. Tibia y peroné. Son huesos terriblemente resistentes, o sea, uno le rompen la tibia y el peroné y el golpazo fue la cosa más violenta. Son huesos muy fuertes. En huesos fuertes tengo el esternón, se me olvidó decirles acá, el esternón, y luego siguen el cráneo, y luego siguen fémur, tibia y peroné. O sea, cuando hay una lesión tibio-peroneal es porque el tramacazo fue sumamente violento. Sumamente violento. Luego tengo O aquí sea, el un accidente de tránsito de Sí. moto. No, a veces en el fútbol rompen, es muy raro, por eso se utilizan canilleras. ¿Sí ves? La Pero canillera, también eso sucede es por la falta de calcio de la persona. Bueno, No, pero diferentes es que una factores. patadita en una canilla, eso también. sí, claro. Profe, trasplante femoral. Trasplante Preguntando. de la cabeza de fémur, sí, ya te lo explico ahorita. Entonces, vamos a buscar huesos del pie para explicar algo. Bueno, el hueso de pie tiene una característica y es que tiene un hueso muy duro que se llama el calcáneo. Profe, Dime. cuando rompen el hueso, que para que uno crezca, eso sí es verdad. Sí y no. El problema de romper un hueso es que posiblemente no solidifique bien y el niño pierda tensión. Y realmente yo no puedo separar los huesos sino por milímetros. Entonces tú crecerías 0.5 centímetros. ¿Tú cuánto mides? Como unos 58. Uy, eres altísima. Entonces no te sirve la cirugía porque los huesos literalmente no hacen crecer mucho. No, la verdad, esa Ah, es una cirugía que no. Profe, una pregunta, qué pena. Dime. Profe, entonces cuando dan hormonas de crecimiento y todo eso, digamos, Afectan el crecimiento del hueso, pero no. sí, algo así como para que se alarguen, ¿no? Sí, pero es muy delicado porque pueden afectar el sistema nervioso. Digamos, yo estoy conformado para que mi cuerpo tenga unas dimensiones. ¿Sí me entiendes? O sea, mis huesos tienen una dimensión. Ustedes ven que yo soy delgado, pero ¿qué pasaría si mi cuerpo desarrolla mucha grasa y yo termino siendo súper gordo? Mis huesos no están entrenados para eso, mi cerebro tampoco, ¿sí me entienden? Y por eso hay muchos desórdenes. Entonces, cuando mi cerebro sabe que va a crecer tanto y yo le meto ciertas sustancias, él va a empezar a cambiar. Y hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, en el fisicoculturismo, ustedes ven que esos manes que son macancanudos, no sé qué echan, pero ustedes los ven como tontos. No sé si me hago explicar un poco. O sea, uno dice, pero este man, uno no ve un súper intelectual, súper macancanudo que consuma esteroides. Uno va al gimnasio y de pronto desarrolla más, ¿así me entienden? Pero si ustedes se dan cuenta, si yo consumiera muchos esteroides, posiblemente mi nivel cognitivo no es tan fuerte. ¿Sí me entienden un poco lo que les estoy comentando? ¿No? Sí, señor. Suple unas necesidades Sí, y quita afecta. otras. Claro, exactamente. Y realmente el cuerpo, por ejemplo, yo no estoy programado para tener super pectorales. ¿Sí? Mucha gente me dice, no, es que ya sufre de ginecomastia, que significa que se le desarrollan senos. No, uno tiene pectorales, pero realmente que uno biológicamente tenga esos super pectorales así para usar brasier talla 40, no. 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 Sí hay músculos que se desarrollan, pero biológicamente no estarían. Pero un orangután sí tiene unos pectorales y unos abdominales impresionantes porque levanta mucho peso. ¿Sí me comprenden? En cambio, el humano no tiene esas características, realmente no lo hace. Bueno, para terminar, muchachos, porque si no, no los dejo hacer el quiz. Entonces, aquí tengo el calcáneo, el estrágalo, ¿sí? Y aquí empiezan los huesecillos y se reproduce como la mano, pero el calcáneo es el que soporta todo el peso del cuerpo.
Este es el que soporta absolutamente todo el peso. Listo. Bueno, dejemos la clase ahí. Les voy a poner el quiz. ¿En qué consiste el quiz? Lo van a hacer, lo van a escribir en su cuaderno, le toman la foto y me lo mandan. No acepto ninguno que sea por computador. Ay, profesor, que es que yo estoy tomando la clase y no tengo nada en con qué escribir. Lo lamento. Hay mucha gente que me escribe, es que no alcancé a subir el trabajo, pues voy a hacer minuto de silencio. ¿Sí me entienden? O sea, pilas con eso. Voy a dejar acá, entonces, tienen media hora para contestarlo. Pueden basarse en cosas que yo he dicho en internet, pero obviamente tienen que escribirlas. Por lo menos voy a certificar que leyeron y escribieron, ¿sí o no? Listo. La primera pregunta es, explique los organelos de la célula. Entonces me van a explicar los diferentes organelos, que era algo que tenían que estudiar hoy. Y la segunda, explique los tipos de tejidos. Listo. Son dos preguntas. Explican los organelos y luego me buscan sobre tejido. ¿Qué es tejido óseo? ¿Qué es tejido aerolar? ¿Qué es tejido epitelial? Y explican. ¿Listo, muchachos? Tienen media hora. ¿Listo? Profe, pero en cuanto a esto de tejido, los que hemos visto hasta esta clase, ¿cierto? Pues O sea, buscas tejido cuáles óseo, son los... tejido No, pues es que vas a... epitelial. No, es que por ejemplo si dices tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejidos cartilaginosos, o sea, sí te toca hacer una consulta y escribir. ¿Listo, Ok, Javier? perfecto. Profe Listo, dime, Orlando, señora. profe, ¿se lo enviamos, discúlpeme, al correo o a dónde? No, hay una tarea que se activa en 5 minutos, que Oh, dice tarea quiz. tarea quiz, visto en la No sé, plataforma, sí, gracias, está en profe. la plataforma, pero no sé si dice quiz o dice previa, no me acuerdo. Pero se activa. Dice quiz, profe. Quiz, gracias. Entonces se activa en 2 minutos y tienen hasta las 8:05 para enviarlo. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Nos vemos No, mañana. señor. Hasta mañana, profe. Profe, qué pena es que se me entrecortó un poquito. ¿Qué es? ¿Se explique los organelos de la célula y los tejidos? ¿Y ya? Y ¿Eso es sí, todo? explique los tipos de Los tejidos tejidos. nomás. Ah, ok, Es un gracias, quiz. profe. Listo. Chao. Lo cuelgan, Gracias, lo profe. toman la foto y lo mandan Gracias, en profe. PDF o lo mandan en Word, como quieren. Profe, perdón, es que estoy mirando aquí la plataforma, pero la sesión 3 dice evaluación biología celular. Ah, Y la esa es sesión esa. 2, ¿sí es esa? Sí, es esa. Ok, Ah, es que la metí perfecto. en la 3. Sí, dice, porque la 2 tiene un PDF de biología básica Ah, Sí, entonces, y esta es en el la 3, video. profe. ah, es que hoy está la tercera, ¿o no? Esta es Sí, la señor. tercera. Sí, hoy es miércoles, sí. Ah, Hoy es la listo. tercera sesión. Listo, entonces ahí va. ¿Listo? Ok, Chao, muchas muchachos. gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. Chao, se cuidan. Gracias, profe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de terminar? Dime. Digamos, yo puedo ir utilizando el libro de Tórtora y Semiología Médica de Celsius. Sí, pero hay muchas cosas de semiología que no te van a decir porque yo sí tengo, o sea, como yo voy en los capítulos de Bustamante, pues te va a quedar más fácil con Bustamante, porque ese va a ser mi texto guía. Tú puedes consultarlo simultáneamente, sí, pero realmente no te va a quedar mucho tiempo de empezar a revisar los otros libros. ¿Sí me Ah, ok, entiendes, profe, Camila? vale. Porque es el libro guía, o sea, este será nuestro libro guía, Ujú. Bustamante. Porque así me queda más fácil explicarles cosas. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias muchachos. por tu información. Bueno, de nada, chao.